Capítulo 3. La ignorancia es osada. Milán, Italia, 25 de mayo de 1918. Luz salió de la anunciadora tambaleándose y oyó explosiones. Se agachó y se tapó los oídos. Violentos estallidos sacudieron el suelo, un fuerte estruendo tras otro, cada uno más espectacular y paralizante que el anterior, hasta que el ruido y los temblores reverberaron de tal modo que pareció que el ataque no tenía pausa ni final, que no había forma de eludir el fragor. Luz levantó a tiendas en la atronada oscuridad encorvada, tratando de protegerse el cuerpo. Las explosiones la repercutían en el pecho, la llenaban los ojos y la boca de tierra. Todo aquello antes de que hubiera siquiera tenido ocasión de ver dónde estaba. Cada explosión cegadora vislumbraba campos ondulados, atravesados por acequias y vallas desvencijadas. Pero los destellos eran breves y ella no tardaba en quedarse de nuevo ciega. Bombas seguían cayendo. Algo iba mal. Su intención era retroceder en el tiempo, alejarse de Moscú y de la guerra, pero debía de haber terminado justo donde había empezado. Roland le había advertido sobre aquello, sobre los peligros de viajar por las anunciadoras, pero ella había sido demasiado obstinada para hacerle caso. En aquella completa oscuridad tropezó con algo y cayó de bruces. Alguien gruñó. La persona sobre la que había caído sofocó un grito y se apartó mientras notaba una fuerte punzada en la cadera que se había golpeado. Pero cuando vio al hombre tendido en el suelo se volvió del dolor. Era joven, más o menos de su edad, menudo, con unas facciones delicadas y unos huidizos ojos castaños. Estaba pálido. Respiraba de forma entrecortada y superficial. Tenía la mano con la que agarraba el vientre recubierto de mugre negra, y debajo de esa mano su uniforme estaba empapado de sangre oscura. Luz no podía apartar los ojos de su herida. Se supone que no debería de estar aquí, susurró entre dientes. El muchacho entreabrió los labios. La mano ensangrentada le tembló cuando se santiguó. «Oh, he muerto», dijo mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Eres un ángel? ¿He muerto y he ido y estoy en el cielo?» Alargó sus manos temblorosas hacia ella. Luz tuvo ganas de gritar o vomitar, pero de forma instintiva se las cogió y volvió a colocársela sobre la herida abierta en su abdomen. Otra explosión sacudió el suelo y el muchacho postrado en él. La herida sangró entre los dedos de Luz. «Soy Giovanni», susurró el muchacho cerrando los ojos. «Por favor, ayúdame, por favor». Fue entonces cuando Luz se dio cuenta de que ya no se encontraba en Moscú. Bajo sus pies el suelo no estaba frío. No era una superficie nevada, sino una llanura herbosa, con zonas arrasadas donde se veía el febril suelo negro. El aire era seco y estaba impregnado de polvo. Aquel muchacho le había hablado en italiano, y al igual que en Moscú, ella lo había entendido. Sus ojos se habían habituado a la oscuridad. A lo lejos vio reflectores que alumbraban colinas de tonalidades moradas, y más allá el cielo estaba salpicado de brillantes estrellas blancas. Apartó la vista. No podía ver estrellas sin pensar en Daniel, y en ese momento no podía pensar en Daniel. No mientras presionaba el abdomen de aquel muchacho con al borde de la muerte. Al menos no había muerto todavía. Solo creía que lo había hecho. Era lógico. Después de que lo hirieran, probablemente había sufrido una conmoción. Y quizás la había visto salir de la anunciadora, un negro túnel surgido de la nada. Debía de estar aterrado. «Vas a ponerte bien», le dijo Luz en el italiano perfecto que siempre había querido aprender. Se asombró de lo natural que se hacía al hablarlo. Además, su voz tenía una dulzura y serenidad que no esperaba. Eso la indujo a preguntarse cómo debió de ser hecha en aquella vida.
Una ensordecedora ráfaga de disparos la sobresaltó. Tiros, interminables en rápida sucesión, balas trazadoras que dibujan arcos en el cielo, candentes líneas blancas ante sus ojos, seguidas de muchos gritos en italiano. Luego oyó pisadas, acercándose. Nos batimos en retirada, masculló el muchacho. Mala señal. Luz miró a los soldados que corrían en su dirección y advirtió por primera vez que el soldado, a ella, no estaban solos. Al menos otros 10 hombres yacían heridos a su alrededor, gimiendo, temblando y manchando la tierra de sangre negra. La mina terrestre que debía de haberlos cogido por sorpresa les había dejado la ropa chamuscada y hecha jirones. Una penetrante hedor y podredumbre, sudor, sangre, lo impregnaba todo. La escena era tan espantosa que Luz tuvo que morderse el labio para no chillar. Un hombre con uniforme de oficial pasó por su lado y se detuvo. ¿Qué hace ella aquí? Esto es el frente. No es sitio para una enfermera. No nos servirás de nada muerta, muchacha. Al menos sé útil. Tenemos que llevarnos a las víctimas. El oficial se alejó, corriendo, antes de que Luz pudiera reaccionar. Por debajo de ella el muchacho tenía los ojos casi cerrados y temblando de la cabeza a los pies. Luz miró a su alrededor con desesperación, buscando ayuda. A unos 800 metros de distancia había una estrecha carretera sin asfaltar, con unos cuantos camiones antiquísimos y 2 ambulancias achaparradas en un lado. Vuelvo enseguida, dijo el muchacho mientras le presionaba el abdomen con más fuerza para controlar la hemorragia. El soldado gimió cuando apartó las manos. Luz corrió hacia los camiones y dio un traspié cuando otro proyectil cayó detrás de ella e hizo temblar el suelo. Había varias mujeres con uniformes blancos congregadas detrás de uno de los camiones. Enfermeras. Ellas sabrían qué hacer, sabrán cómo ayudarle. Pero, cuando estuvo lo bastante cerca para verles la cara, se le cayó el alma a los pies. Solo eran niñas. Algunas no debían tener más de 14 años. Sus uniformes parecían disfraces. Se escrutó sus caras buscando la suya. Debía de haber un motivo para que hubiera emergido en aquel infierno, pero ninguna le resultó familiar. Costaba interpretar sus expresiones limpias y serenas. Ninguna manifestaba el terror que ella había reflejado en su cava. A lo mejor ya habían visto suficiente guerra para estar habituadas a sus estragos. Agua, dijo una voz de mujer desde el interior del camión. Vendas, gasas. Repartía material de curas a las muchachas, que lo cogían y lo llevaban en dispensario improvisando junto a la carretera. Ya había una hilera de hombres heridos detrás del camión y les esperaban a ser atendidos. Y había más en camino. Luz se sumó a las muchachas que hacían cola para recoger el material. Estaba oscuro y nadie le dijo palabra. Entonces lo percibió, la atención de las jóvenes enfermeras. Debían de haberles enseñado a aprender calma y serenidad delante de los soldados, pero cuando la muchacha que iba delante de Luz cogió su material de curas le temblaron las manos. Alrededor de ellas, los soldados se movían rápidamente en parejas, llevando a los heridos por las axilas y los pies. Algunos de aquellos hombres mascullaban preguntas sobre el combate y la gravedad de sus lesiones. Además, estaban los heridos más graves, cuyos labios no podían formular ninguna pregunta, porque estaban demasiados ocupados en contener sus gritos, y otros a los que habían de llevar por la cintura, porque una mina les había arrancado una o ambas piernas. Agua. Pusieron una jarra en los vasos de Luz, vendas, gasas. La jefa de enfermera le entregó su material de curas de forma mecánica, lista para pasar a la siguiente muchacha, pero no lo hizo. Se quedó mirándola. Bajó los ojos y Luz cayó en la cuenta de que aún llevaba el recio abrigo de lana que su abuela de Rusia le había dado a Lushka, lo cual era una suerte, porque debajo estaban los vaqueros y la camisa de su vida actual. ¿Uniforme?
dijo por fin la mujer sin variar el tono, mientras le arrojaba un vestido blanco y una cofia que los llevaba a las muchachas. Luz asintió agradecida y se escondió detrás del camión para ponérselo. Era un vestido blanco muy holgado que le llegaba a los pies. Y olía mucho a lejía. Intentó limpiarse la sangre de las manos en el abrigo de lana antes de arrojarlo detrás de un árbol. Pero cuando terminó de abotonarse y subir las mangas y abrocharse el cinturón, tenía el uniforme de enfermera completamente cubierto de rayas herrumbrosas. Cogió el material de curas y volvió a cruzar la carretera. El panorama que tenía ante ella era espantoso. El oficial no había dicho ninguna mentira. Había al menos un centenar de hombres que necesitaban ayuda. Miró las vendas que llevaba en los brazos y se preguntó qué debía hacer. —¡Enfermera! —gritó un soldado. Estaba metiendo una camilla en una ambulancia. —¡Enfermera! Necesita una enfermera. Luz advirtió que se dirigía a ella. —Oh —dijo en un hilillo de voz—, ¿yo? Miró dentro de la ambulancia. Estaba oscuro. Un espacio parecía concedido para las 2 personas albergaba a 6. Los soldados heridos estaban tendidos en 3 pisos de camillas colgadas de correas, 6 en total. Solo quedaba un espacio para Luz en el suelo. Alguien apartó hacia un lado. Un hombre que dejó una camilla en el reducido espacio vacío en el suelo. El soldado que yacía en ella estaba inconsciente y tenía el pelo negro pegado a la cara. —Vamos —dijo el hombre a Luz—, va a salir. Cuando ella no se movió, le señaló un taburete de madera sujeto a una cuerda en la parte interior de la puerta trasera de la ambulancia. Se agachó y entrelazó las manos para que Luz pusiera el pie y subiera al taburete. Cayó otro proyectil y a Luz se le escapó un gritito. Miró al hombre con actitud de disculpa, respiró hondo y se encaramó en el minúsculo taburete. Cuando estuvo sentada en él, el hombre le dio la jarra de agua y la caja con vendas y gasas. —Esperé —susurró, dice Luz—, ¿qué hago? El hombre no le respondió de inmediato. —¿Ya sabes lo lejos que está Milán? Véndale las heridas e intenta que estén cómodos. Haz lo que puedas. La puerta se cerró. Luz, encamarada a ella, tuvo que aferrarse al taburete para no caerse encima del soldado tendido a sus pies. Hacía un calor sofocante dentro de la ambulancia. El olor era nauseabundo. La única luz provenía de un farol colgado de un clavo en un rincón. La única ventanilla estaba en la puerta, justo detrás de su cabeza. No sabía que había sido Giovanni, el muchacho con la bala en el vientre. No sabía si volvería a verlo, si él pasaría de aquella noche. El motor arrancó. La ambulancia se puso en movimiento con una sacudida. El soldado que ocupaba una de las camillas superiores comenzó a gemir. Cuando hubieron alcanzado una velocidad constante, Luz oyó un tamborileo. Algo goteaba. Se inclinó hacia adelante en el taburete y entrecerró los ojos a la débil luz del farol. Era sangre. Del soldado que ocupaba la camilla superior. Traspasaba la correa de lona y caía sobre el soldado de la camilla intermedia. El muchacho tenía los ojos abiertos. Miraba la sangre que le goteaba en el pecho, pero estaba demasiado grave para apartarse. No hizo ningún ruido, hasta que el hilillo de la sangre se convirtió en un río. Luz gimió con él. Fue a bajarse del taburete, que no había espacio para ella a menos que se pusiera a horcajada sobre el soldado que estaba en el suelo. Con cuidado colocó un pie a cada lado de su torso, mientras la ambulancia rodaba por la carretera sin asfaltar. Metió un puñado de gasas entre la correa y la camilla superior. La sangre las empapó en cuestión de segundos y le manchó los dedos. —¡Socorro! —gritó el conductor de la ambulancia. Ni tan siquiera sabía si la oiría. —¿Qué pasa? El soldado tenía un marcado acento regional. Este hombre está desangrado
Creo que se muere. Todos nos morimos, preciosa, dijo el conductor. ¿Era posible que estuviera coqueteando con ella? Un segundo después volvió la cabeza y lo miró con abertura que había detrás de su asiento. Oye, lo siento, pero no hay nada que hacer. Tengo que llevar el resto al hospital. Tenías razón. Ya era demasiado tarde. Cuando Luz retiró la mano de debajo de la camilla, la sangre volvió a chorrear, con tal profusión que parecía imposible. Luz no sabía cómo consolar al muchacho de la camilla intermedia, que tenía la mirada petrificada y susurraba un fervoso Ave María. La sangre del otro soldado corría por los lados de su camilla y se encharcaba alrededor de las caderas, en el espacio que quedaba entre su cuerpo y la correa. Luz quiso cerrar los ojos y desvanecerse, quiso rebuscar entre las sombras que proyectaba el farol, encontrar una anunciadora que llevara a otro lugar, a cualquier otro lugar, como la playa rocosa que había dejado del campus de la escuela de la costa, a la que Daniel le había llevado a bailar sobre el mar bajo las estrellas, o el limpio estanque que los había visto zambullirse a los dos cuando llevaba un bikini amarillo. Había preferido a espada y cruz a aquella ambulancia, incluso en los peores momentos, como la noche en la que había acudido a su cita con Khan en aquel bar, como cuando lo había besado. Hasta habría preferido Moscú. Aquello era peor. Jamás se había enfrentado a nada igual, salvo... Por supuesto que lo había hecho. Ya debía de haber vivido algo así idéntico a aquello. Por eso había terminado allí. En algún lugar de aquel mundo desgarrado por la guerra estaba la muchacha que murió, resucitó y con el tiempo se convirtió en ella. No le caía ninguna duda. Debía de haber vendado heridas, transportado agua, reprimido sus ganas de vomitar. Pensar en la muchacha ya se había pasado de aquello le dio fuerzas. El río de sangre comenzó a menguar hasta quedar reducido a un lento goteo. El muchacho de la camilla intermedia se había desmayado, de modo que Luz se quedó observándola durante mucho rato en silencio, hasta que el goteo cesó por completo. Entonces cogió una toalla y la jarra de agua y comenzó a lavarlo. Hacía tiempo que el soldado no se daba un baño. Lo lavó con delicadeza y le cambió el vendaje de la cabeza. Cuando recobró el conocimiento, le dio sorbos de agua. El muchacho comenzó a respirar con normalidad y dejó de mirar la camilla superior con una cara de terror. Parecía más cómodo. Todos los soldados parecieron sentirse más a gusto cuando ella los atendió, incluso el que estaba tendido en el suelo, que no abrió los ojos en ningún momento. Luz limpió la cara del muchacho de la camilla superior que acababa de morir. No supo explicar por qué. Quería que también él descansara en paz. Era imposible saber cuánto tiempo había transcurrido. Lo único que sabía era que ya era de noche y la ambulancia apestaba, y le dolía la espalda y tenía la garganta seca y se sentía agotada. Ya estaba mucho mejor que cualquiera de aquellos hombres. Había dejado al soldado de la camilla inferior izquierda para el final. Tiene una herida grave en el cuello, y le preocupaba que perdiera todavía más sangre si trataba de cambiarle el vendaje. Lo hizo lo mejor que supo. Se sentó en un lado de su camilla, le pasó la esponja por la sucia cara y le quitó parte de la sangre del pelo rubio. Era guapo bajo toda aquella mugre, muy guapo, pero le distrajo su cuello, que le seguía espantando la gasa de sangre. Cada vez que hacía ademán de tocarlo, él gritaba de dolor. No te preocupes, susurró. Vas a salir de esa. Lo sé. Su susurro fue tan quedo y dejó de traslucir una tristeza tan honda que Luz no estuvo segura de haberlo oído bien. Hasta ese momento creía que el soldado estaba inconsciente, pero parecía que su voz lo había ayudado a volver en sí. Los párpados le temblaron y poco a poco abrió los ojos. Los tenía de color violeta. A Luz se le cayó la jarra de las manos. ¡Daniel! Su primera reacción fue acercarse para cubrirse los labios del beso, fingir que no estaba herido de tan gravedad. Al verla, Daniel abrió los ojos de par en par, trató de incorporarse, pero el cuello volvió a sangrarle
profusamente y la cara se le quedó blanca como papel. Luz no tuvo más remedio que impedírselo. Tss. Le bajó los hombros para que volviera a echarse en la camilla y pudiera relajarse. Él se resistió bajo sus manos. Cada vez se retorcía. El vendaje se le empapaba aún más de sangre. Daniel, tienes que dejar de resistirte, suplicó Luz. Por favor, deja que resistirte. Hazlo por mí. Se miraron con intensidad. En ese momento la ambulancia frenó bruscamente, la puerta trasera se abrió y por ella se coló una inesperada corriente de aire fresco. Fuera las calles estaban vacías, pero se notaba que aquello era una gran ciudad, incluso en plena noche. Milán. Allí era donde el soldado le había dicho que iban cuando le había asignado aquella ambulancia. Debían de estar en un hospital en Milán. Dos hombres vestidos de militares aparecieron en la puerta y comenzaron a bajar las camillas con presión y rapidez. En pocos minutos habían colado a los heridos en carros y se habían llevado. Apartaron la luz para sacar la camilla de Daniel. Él intentó abrir los ojos y a Luz le pareció que decía un ademán de cogerle la mano. Lo miró desde el fondo de la ambulancia hasta que dejó de verlo. Entonces se puso a temblar. ¿Te encuentras bien? Una muchacha se asomó al interior de la ambulancia. Era bonita y parecía descansada. Tenía la boca muy pequeña, muy roja, y el pelo largo y oscuro recogido en un moño suelto. Su uniforme de enfermera era más entallado que el suyo y estaba tan limpio que Luz se dio cuenta de lo ensangrentada y embarrada que iba. Se puso de pie de un salto, se sentía como si hubiera pillado haciendo algo vergonzoso. Estoy bien, se apresuró a decir, solo... No hace falta que digas nada, le interrumpió la muchacha. El rostro se le ensombreció cuando miró el interior de la ambulancia. Lo sé, ha sido un duro viaje.